Hola a todos. Qué gusto darles la bienvenida a este nuevo análisis histórico. A ver, hoy vamos a desmenuzar a una de las civilizaciones más inmensas, súper organizadas y verdaderamente influyentes de toda la antigüedad, el Imperio Persa. Para darles un poco de perspectiva y que entendamos la escala desde el principio, imagínense un territorio pero tan enorme que se extendía desde las ardientes arenas de Egipto hasta las fronteras de la India. Gobernar algo de ese tamaño en aquella época suena casi imposible, ¿verdad? Pues bueno, ellos no solo lo lograron, sino que dejaron un modelo de organización que básicamente seguimos copiando hasta el día de hoy. Para que vean cómo vamos a estructurar este recorrido, nuestra agenda cubrirá todo esto. 1. Orígenes y ubicación. 2. Organización y estructura social. 3. Economía, cultura y religión. 4. Las guerras del imperio. Y finalmente, el punto 5, su caída y legado. Así de completo. Bien, arranquemos de una vez con la sección 1, orígenes y ubicación. Porque claro, todo gran imperio tiene que empezar en algún lado. Para los persas, esa cuna fue en Asia Occidental, en lo que hoy conocemos como Irán. Surgieron en una zona súper complicada, llena de mesetas altas y desiertos áridos, conocida en la antigüedad como Persis o Pars. De ahí, por supuesto, viene la palabra Persia. Pero lo que realmente vuela la cabeza es la escala masiva que alcanzaron. Si trazáramos sus fronteras en un mapa moderno, abarcarían países enteros como Irán, Irak, Siria, Egipto, Turquía, y llegarían hasta Afganistán y Pakistán. Básicamente, iban desde el Mediterráneo hasta el caudaloso río Indo. Controlar todo eso les dio literalmente las llaves de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Pero, a ver, no se convirtieron en dueños del mundo de la noche a la mañana. En sus inicios, allá por el segundo milenio antes de Cristo, los persas eran tribus seminómadas. Se dedicaban a sus rebaños, a sembrar un poco y de vez en cuando a pelear. Eran como los hermanos menores en la región, porque vivían bajo el dominio absoluto de un pueblo vecino muchísimo más poderoso, los medos. Durante un buen tiempo tuvieron que agachar la cabeza y obedecer a sus vecinos en la meseta iraní. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. En el año 550 a.C., aparece en escena un líder con una visión impresionante, Ciro el Grande. Él dijo, ya basta, y lideró una rebelión armada contra los reyes medos. Pero Ciro era un genio político. En vez de aplastar a los medos, los unificó con los persas para crear una sola fuerza imparable. Así fundó oficialmente el imperio persa aqueménida. Y bueno, no se quedó quieto. Rapidísimo se lanzó a conquistar el famosísimo reino de Lidia en Asia Menor, derrotando al legendario rey Creso y quedándose con un territorio famoso por sus inmensas minas de oro. Ahora, la siguiente gran jugada de Ciro es de mis favoritas de toda la antigüedad. En el año 539 a.C., el ejército persa entró en Babilonia, que era como la joya absoluta de la época. Pero aquí está lo increíble. A diferencia de lo que hacían todos los conquistadores, Ciro no arrasó la ciudad, para nada. Introdujo una tolerancia que no existía. Dejó que la gente conservara su idioma y su religión, liberó a los esclavos y permitió que los hebreos regresaran a Jerusalén. Todo esto quedó escrito en el famosísimo Cilindro de Ciro, un artefacto que muchos expertos consideran, literal, una declaración temprana de los derechos humanos. Una verdadera locura para su tiempo. Pasemos ahora a la sección 2, organización y estructura social. Y es que la gran pregunta es, ¿cómo administra semejante monstruo geográfico sin que se desmorone? La respuesta persa fue brillante, las satrapías. Dividieron ese gigantesco imperio en provincias, y al mando de cada una pusieron a un sátrapa. Estos gobernadores eran como los gerentes regionales, cobraban impuestos, mantenían el orden, hacían justicia y cuidaban las fuerzas militares locales. Pero ojo, que no hacían lo que querían. Tenían funcionarios imperiales respirándoles en la nuca todo el tiempo, asegurándose de que respondieran únicamente a la máxima autoridad, el emperador, que ostentaba el imponente título de Rey de Reyes. Y esto ilustra de manera brillante cómo esa macroorganización se traducía en la vida diaria. Tenían una sociedad estructurada como una pirámide súper estricta, donde cada quien sabía exactamente dónde estaba parado. Hasta arriba estaba la nobleza, quienes controlaban las tierras y el poder político. Al lado estaban los sacerdotes, manejando las ceremonias y la parte espiritual. Luego venían los guerreros, esenciales para proteger unas fronteras que nunca paraban de crecer. Y sosteniendo todo el peso productivo del imperio estaban los comerciantes y artesanos impulsando la economía, junto a los campesinos que trabajaban incansablemente la tierra. Vamos a profundizar un poco más en eso y pasamos a la sección 3, Economía, Cultura y Religión.
Aquí es donde entramos en la verdadera edad de oro, cortesía del emperador Darío I. Él entendió perfecto que si quería que su economía prosperara, necesitaba conectar todo el imperio, así que mandó construir una red de caminos asombrosa. Su obra maestra fue el Camino Real, una extensa ruta que conectaba directamente Asia Menor con Persia. Por ahí se movían rapidísimo los ejércitos, los comerciantes y hasta un sistema de correo a caballo que era una maravilla. Y para que el comercio fluyera sin trabas entre tantas culturas, introdujeron los dáricos, unas monedas de oro que básicamente estandarizaron el comercio internacional de la época. En el aspecto espiritual, el gran motor cultural fue el zoroastrismo. Esta religión, fundada por el profeta Zaratustra, trajo conceptos profundamente innovadores. Planteaba que el universo entero era un campo de batalla constante entre las fuerzas del bien y las del mal. Bajo la figura de su dios principal, Ahura Mazda, lo más rompedor era la idea del libre albedrío. Enseñaban que tu destino después de la muerte dependía de tus acciones cotidianas y de tus decisiones éticas en vida. Son pilares teológicos impresionantes que, fíjense bien, más tarde influirían profundamente en creencias fundamentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y claro, un imperio tan rico necesitaba una casa a su altura. Por eso Darío I mandó construir Persépolis, una capital ceremonial absolutamente deslumbrante. Palacios inmensos, escaleras monumentales, columnas gigantescas. Era un despliegue de lujo total. Pero lo más curioso era su arte palaciego. A diferencia de otras culturas que dibujaban masacres en sus paredes, los relieves de Persépolis mostraban a distintos pueblos conquistados conviviendo y llevando ofrendas de forma pacífica. Era el mensaje político perfecto, el símbolo definitivo de la tolerancia pacífica que unía a las naciones bajo su dominio. Aunque bueno, seamos honestos, mantener esa paz multinacional requería del uso de la fuerza. Esto nos lleva a cambiar el enfoque hacia la sección 4, las guerras del imperio. Las fuerzas persas conformaban una maquinaria militar gigantesca y multicultural. Imagínense, reclutaban soldados de lugares tan lejanos como Egipto, Babilonia y la India. Pero la verdadera punta de lanza, la élite absoluta, era una guardia imperial conocida como los Inmortales. Su única misión era proteger al rey. El apodo es genial porque era pura guerra psicológica. Su número siempre se mantenía inalterable. Si un soldado caía en plena batalla, era reemplazado inmediatamente por otro que estaba en la reserva. Para el enemigo, era la escalofriante sensación de enfrentarse a una fuerza que, literal, no podían matar. Pero a pesar de tener a estos guerreros legendarios, el imperio se daría un frentazo monumental en las conocidas guerras médicas contra los griegos. En su intento por expandirse hacia Europa en el año 490 a.C., una fuerza ateniense mucho más pequeña lo sorprendió y derrotó en la batalla de Maratón. Años más tarde, el rey Jerjes I intentó la conquista de nuevo. Ahí fue donde chocó contra la heroica resistencia del rey Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas. Y aunque los persas avanzaron allí, su flota naval terminó severamente aplastada en la batalla de Salamina. Fue un freno en seco que detuvo la invasión a Europa y demostró que los persas no eran invencibles. Y así llegamos al inevitable final de este ciclo, nuestra sección 5, Caída y legado persa. Como todo gran imperio, eventualmente las cosas empezaron a fallar desde adentro. El imperio sufría por la corrupción gubernamental, impuestos asfixiantes y constantes rebeliones de sátrapas inconformes. En medio de esta enorme debilidad institucional, apareció en el siglo IV a.C. un prodigio militar, el macedonio Alejandro Magno. Alejandro lideró una campaña implacable, derrotando al rey Darío III en la batalla de Isos, y luego, en el 331 a.C., logró una victoria definitiva en la batalla de Gaugamela. Esta tragedia para los persas culminó con un golpe al corazón. Las tropas de Alejandro saquearon e incendiaron la gran capital de Persépolis, poniendo fin al imperio aqueménida. Pero a ver, aunque el fuego consumió Persépolis, sus aportes a la humanidad ya estaban cimentados de forma imborrable. El modelo persa se convirtió en la hoja de ruta que cientos de civilizaciones copiarían durante siglos. Su idea de administración a través de satrapías fijó el estándar de gobernanza global. Nos enseñaron la importancia de tener una infraestructura de caminos masiva, sentaron las bases del comercio internacional moderno y quizás lo más revolucionario, probaron empíricamente que la tolerancia religiosa y cultural funciona como el mejor pegamento para mantener estable a una sociedad diversa. Y con todo este panorama sobre la mesa, me gustaría dejarles esta reflexión final. Al observar cómo funcionan nuestras complejas sociedades y sistemas internacionales hoy en día, ¿de qué manera los sistemas modernos de administración global siguen reflejando esos modelos tan eficientes diseñados por el imperio persa hace siglos?
Es absolutamente asombroso darse cuenta de cómo los cimientos del mundo antiguo siguen sosteniendo buena parte de la arquitectura del mundo moderno. Con esto cerramos nuestro recorrido de hoy. La historia siempre está llena de grandes lecciones, y de verdad espero que este análisis haya sido súper enriquecedor para ustedes. ¡Nos vemos en la próxima!